Saludos mis amigos, bienvenidos a su canal de confianza. Bienvenidos a esta serie de videos en los cuales intentaremos contestar algunas dudas recurrentes que tiene la gente acerca de este deporte, el fútbol. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Comenzaremos primero con el fútbol porque es un deporte que es mundialmente conocido o mundialmente odiado. Posteriormente intentaremos hacer lo mismo con otras disciplinas o con otros deportes. Necesito ayuda. No entiendo nada. Para explicar todo este mundo del fútbol actual, torneos, formatos, primero tendríamos que saber qué es el fútbol. Y para contestar esa pregunta lo haremos en tres partes. La primera, ¿qué es el fútbol? La segunda, ¿cómo se juega el fútbol? Y la tercera, acontecimientos o hechos históricos del fútbol. En este tercer punto vamos a intentar explicarlo de una manera breve porque evidentemente no vamos a tener el tiempo de contar toda la historia del fútbol. A ver si te pones a leer. Desde los antecedentes históricos, porque aunque no lo creas, esto está desde hace miles de años. Te creemos, Woody. Los antecedentes en Latinoamérica, que yo te puedo asegurar que tú has de pensar que los brasileños fueron los primeros, pues quédate al final para saber realmente quiénes fueron los primeros que llegaron con ese deporte a América Latina. Okay. Y comenzaremos contestando la primera pregunta. ¿Qué es? Pues el fútbol es un deporte. ¡No! Sí. Por muy sorprendente que parezca, el fútbol es un deporte y no solo es un deporte, sino es un deporte de conjunto. ¡Neta, me lo juras! Eso quiere decir que una serie de individuos practican ese deporte. Hay deportes individuales y deportes colectivos. Bien, vamos a lo básico. El fútbol es un deporte de conjunto y lo juegan o consiste en dos equipos de 11 jugadores, de los cuales uno es un portero, tratando de meter el esférico o la pelota dentro de la portería del equipo contrario. Dime algo que no sepa, tonto. Y en el punto número 3, hechos históricos, básicamente es una breve historia del fútbol resumida. En los siglos 2 y 3 a.C., en la China antigua practicaban un deporte muy parecido a lo que es el fútbol actual. El emperador Huang Ti utilizaba un juego con una pelota como un adiestramiento militar. De igual manera en Japón se practicaba un deporte similar al fútbol, pero ellos no lo tenían como algo militar, sino como una diversión. Del siglo I al IV, los romanos practicaban un juego llamado Arpastum, con una pelota un poco más pequeña que la del fútbol y de hecho era muy parecida a lo que es la pelota del rugby. En el siglo XVI, Richard Mulcaster le da el juego de fútbol a un juego que practicaban muchas escuelas inglesas. ¿Qué? Lo que este vato intentó explicar es que Richard Mulcaster le dio el nombre a un juego que practicaban muchas escuelas inglesas, creando así las primeras normas. En 1848 la Universidad de Cambridge intenta unificar todas estas normas que se han creado alrededor del fútbol y se crea el Código Cambridge. En 1863 se crea la Federación Inglesa de Fútbol, mejor conocida como la FA, la federación más antigua del mundo. No lo sabía. Esta federación se creó en una taberna llamada Freemasons, y es aquí también donde tiene lugar el primer reglamento. En 1871 se crea la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, el cual lo puede jugar cualquier equipo que se inscriba. En la primera edición, que fue en 1871-1872, solamente se inscribieron 15 equipos, quedando campeón el Wanderers de Londres. Y en la edición 2006-2007 se tiene el mayor registro de equipos inscritos, con 687. En 1872 se juega el primer partido de fútbol entre selecciones, el cual lo jugaron la selección de Inglaterra contra la selección de Escocia. En 1888 se juega la Football League, la primera liga de fútbol de Inglaterra y por ende del mundo. En estos tiempos el Imperio Británico se extendía por todo el mundo, lo que ocasionó que el fútbol se extendiera por todo el mundo. Creo que no tiene sentido, ¿verdad? Lo tiene, créeme. Un año más tarde, en 1889, se crean las primeras asociaciones de fútbol que no pertenecen a Inglaterra o el Reino Unido, las cuales fueron la de los Países Bajos y Dinamarca. Y la primera asociación que se creó en un país que hablara español fue en Argentina. En el año de 1893 se creó la Asociación Argentina de Fútbol. ¿Somos tan viejos? Sí. Ya en el siglo pasado, en 1904 para ser más exactos, se creó la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como la FIFA.
el cual es el órgano que se encarga de regular todo el fútbol mundial. En 1908 el fútbol es considerado ya deporte olímpico y se contempla en las Olimpiadas a cursarse en Londres. En el año 1930 se juega el primer campeonato del mundo en Uruguay, donde el 13 de julio de ese mismo año se jugó la final entre el equipo local Uruguay contra Argentina. El marcador 4-2. El primer campeón del mundo fue Uruguay. Tienes razón. Es ahí como llegamos al fútbol moderno. De aquí para acá la historia no ha cambiado mucho. Ya conocemos básicamente lo que es el fútbol actual. Los países ya a poco fueron creando sus federaciones, creando sus ligas, y de esta manera, en 3 simples pasos, explicamos qué es el fútbol, cómo se juega y hechos históricos o un resumen del fútbol. Es la mejor historia que he oído en mi vida. ¡Qué locura!